Hola, ¿cómo están? Sean todas y todos bendecidos. Hoy quiero tocar un tema que probablemente le va a tocar el ídolo a muchos de ustedes, a algunos de ustedes y a muchos de ustedes también. Y me refiero al ídolo del dinero, de la plata. Vean, muchas veces la gente se pregunta, ¿debo pagar diezmos? ¿Debo dar diezmos? ¿Debo dar mis diezmos? ¿Qué dice la Biblia con respecto a los diezmos? ¿Los diezmos están vigentes? ¿No están vigentes? Bueno, voy a tratar de darles un pequeño resumen. ¿Ok? Recordemos que en la época antigua, estoy hablando de la época de más o menos de Abraham, quizás hasta más atrás, muchos pueblos que no eran del pueblo de Israel, todavía Israel no se había constituido como pueblo, todas esas naciones paganas, ellos ofrendaban y ellos daban diezmos a sus dioses y buscando el favor de los dioses, y también les daban diezmos a sumos sacerdotes o a reyes, a personas que eran de rango superior o que ellos consideraban que eran dioses aquí en la tierra. Entonces ellos les daban los diezmos. Eso era una costumbre de los pueblos. Cuando Abraham se presenta a Melquisedec, rey de Salem, él reconoce el señorío de él y reconoce que es superior a todo, y él, por la costumbre de los pueblos, Abraham ofrece diezmo, le da el diezmo del botín. ¿Ok? Pero si vemos esto y si somos conscientes, Abraham lo hizo una sola vez. No se vuelve a nombrar en todo el tiempo de Abraham que Abraham haya dado diezmos. ¿Ok? Entonces fue solamente en esa ocasión. No se puede sacar una doctrina de solamente una ocasión. Ahora, vemos también que su hijo Isaac, ¿dónde dice que Isaac dio diezmos? En ninguna parte. Y se supone que si esto estaba establecido o era una ley de Dios, por decirlo así, tenía que habérselo enseñado a su hijo Isaac. Ahora vemos Jacob. ¿Qué pasa con Jacob? Dice, no, que Jacob dio diezmo, él prometió al Señor dio diezmo. Sí, pero si tú estudias bien la vida de Jacob, Dios le hace una promesa y entonces Jacob, dudando, escucha bien, dudando, Jacob viene y dice, bueno, Señor, si tú me bendices, si tú me prosperas, si tú me traes de regreso aquí con bien, si tú lo haces, si lo haces, entonces tú serás mi Dios y yo te daré el diezmo de todo. Ok, o sea, él hizo un trato con Dios, él quiso condicionar eso. Ok, fue una condición. Si tú lo haces, entonces yo te doy los diezmos. Ok, ajá, ¿y qué pasa si Dios en su soberanía no lo quiso hacer? Entonces Dios no iba a ser su Dios y entonces no iba a dar diezmo. Ahora, yo quiero que alguien, y los reto, yo quiero que alguien me diga dónde, en qué parte de la Biblia dice que Jacob cumplió su palabra. ¿En qué parte de la Biblia dice que Jacob pagó los diezmos o dio los diezmos de lo que tenía? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? ¿En qué parte dice y cumplió Jacob su promesa al Señor de darle diezmo de todo lo que le había dado por haberlo prosperado? Los retos, en ninguna parte sale. Ahora, cuando en el tiempo de Moisés ya se establece por Dios el diezmo. Ok, pero ¿para qué era el diezmo? El diezmo era un tributo. Recuerden que Israel se estaba constituyendo como una nación, estaba naciendo, Dios estaba dando a luz una nación. Y por supuesto tenían que tener tributos. Y la manera del tributo era a través de los diezmos. ¿Pero para qué eran los diezmos específicamente? Los diezmos era para mantener el templo. Escuchen bien, esto es importante. Para mantener el templo, para mantener a los sacerdotes y a los levitas que eran apartados para Dios, y para ayudar a las viudas, a los pobres, a los extranjeros y a los huérfanos. Para esto era el diezmo. Ok, entonces cuando en Malaquía dice, traed vuestros diezmos en la folía y alimento en mi casa porque ustedes me han robado, es porque Israel había dejado de hacerlo. Ok, Israel había dejado de hacerlo, y cuando lo hacían estaban trayendo todo lo malo, no estaban trayendo la mejor oveja, no estaban trayendo el mejor carnero, ni cordero, ni vaca, ni nada de eso. Estaba trayendo lo peor. Cuando la ley de Dios dice que eso no era correcto. Entonces estaban robando a Dios y no estaban manteniendo al templo ni a los levitas. Ahora, en el Nuevo Testamento, la gente dice, no, pero es que Jesucristo dijo que ustedes, escribas y fariseos, diezmáis la menta y en eneldo. No dejen de hacer esto sin dejar de hacer lo otro.
¿Ok? Claro, Jesucristo vino a cumplir la ley y la ley se cumple en él. Ahora, en el Nuevo Testamento, en la época de la iglesia, no se nombran más los diezmos. La gente dice, no, no se nombran más los diezmos porque ya estaba implícito que había que darse los diezmos. Pues no, no. ¿Por qué? Porque acuérdense que les expliqué anteriormente que el diezmo era para mantener el templo y ya no era el templo. ¿Recuerdan? Jesucristo dijo, consumado es, y toda la ley se cumplió en él. Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, y la ley se cumplió en él, que era la sombra. Y él era el que daba esa sombra. Así que él, a partir después de esta ocasión, ya esas leyes, esos mandamientos que tenía Israel, no quedaron, pues. Sí, esos 613 mandamientos que tenía Israel ya pasaron porque eran ceremoniales y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, los 10 mandamientos de Dios siguen siendo vigentes porque son leyes morales, ¿ok? Que hablan de la naturaleza de Dios. Ok, bueno, entonces en el Nuevo Testamento vemos que los apóstoles y toda la iglesia no dan diezmo. ¿Por qué? Porque eso es para el templo y ellos ya no es el templo es Jesucristo que representa, el templo representa a Cristo y Cristo es nuestro templo y nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y era para mantener a los sumos sacerdotes y a los levitas. Ya no se necesitaba eso porque tenemos un sumo sacerdote por siempre, sempiterno, que es Jesucristo, nuestro Señor. Ahora, en el Nuevo Testamento lo que se habla son de ofrendas voluntarias. Sí se debe dar ofrendas voluntarias, ¿ok? Esto sí se debe hacer. La gente tiene que dar ofrendas voluntarias. ¿Por qué? Porque esto representa la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? El amor. El amor es la ley de Cristo. ¿Y cómo se representa el amor? ¿Cómo se manifiesta el amor? Pues en dar y en dar por amor y en dar voluntariamente. Lastimosamente hoy en día la gente dice, ay, bueno, qué bueno, ya no hay que dar diezmos. Y las ofrendas, ay, son voluntarias. Y pasa el tiempo, pasa un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, y la gente no da ofrendas porque simplemente son voluntarias. Pero cuidado con eso, porque ahí Dios está viendo tu corazón y te está probando, ¿ok? Así que no pongamos nuestra esperanza en el dinero y recordemos que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo como para el Señor. Por favor, comparte este video si crees que es importante conocer que ya no son los diezmos sino las ofrendas. Pero quiero decirte algo, así no hay diezmos ahorita, pero si tú quieres dar tus diezmos, eres libre de hacerlo, ¿ok? Si tú en tu conciencia y tú haces, vamos a decirlo así, tú para con Dios, tú le dices, bueno, Señor, yo de mi parte te quiero dar los diezmos y tú lo quieres hacer, lo puedes hacer, no hay ningún problema. Pero Dios no te los está pidiendo y Dios no te los está exigiendo. Ya no son necesarios los diezmos, sino las ofrendas, ¿ok? Para que se pueda mantener el ministerio de la predicación del evangelio y para ayudar a los pobres, a los enfermos y a los afligidos. Para eso también son las ofrendas, ¿ok? Así que si tienen alguna duda pueden preguntarme y por favor deja aquí en los comentarios qué opinas sobre este tema. Y si puedes hacerlo bíblicamente con citas bíblicas sería excelente. Por favor comparte este video con algún amigo que quiera que sepa sobre esto de los diezmos y de las ofrendas. Recuerden algo, Maranatá, Cristo viene pronto. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.